Hola, bienvenidos sean a este video. Muy bien, seguimos con la saga de Profesor Layton, en esta ocasión con El misterioso viaje de Layton, Catriel y la conspiración de los millonarios. Algo largo el título, por lo que lo resumiré a Mystery Journey o Lady Layton, como muchos le llaman también. Este es el séptimo juego de la franquicia. Salió primero para móviles, luego para la Nintendo 3DS ese mismo año, 2017, para después tener una versión DX en 2019 para la Nintendo Switch. Yo jugué la de 3DS, por lo que la reseña se basará en esa versión. Este título es interesante, no solo canónicamente ocurre años después del futuro perdido, pero también fue el más mixto en cuanto a recepción por los fans, diciendo algunos que es bueno, otros meh, y algunos derechamente lo tildan de un mal título. Lo que sí podemos estar seguros es que Level 5 quería que este título vendiera, no solo por el tono más ligero que posee al apuntar a una audiencia más grande, pero también por todo el marketing que tuvo, enfocándose bastante en la nueva protagonista. Porque, hey, ahora tenemos a una waifu como personaje principal. ¿Eso funciona? Imagínense que yo creara un personaje femenino y que ella hiciera esta reseña para tratar de conseguir más visitas. Unas cuantas afirmaciones antes de iniciar. Primero, el gameplay usado en este análisis es de otros canales. Siguiente, mencionar que esta reseña contendrá spoilers de todo el juego, para advertir. Y finalmente, si no son conocedores de la franquicia Profesor Layton, es aconsejable revisar los videos anteriores en este canal, para así no tener que explicar las bases nuevamente. Por lo tanto, echémosle un vistazo a Layton Mystery Journey. En el arte visual, este juego presenta un cast nuevo de personajes, y como es usual por parte de Level 5, son bastante distintivos, y con rasgos caricaturescos en varios casos. Me agradan bastante. Siempre ha sido uno de los fuertes de Level 5. El 3D es igual de pulido que Astral Legacy, con modelados de buen poligonaje, y texturas e iluminación para darle un aspecto visual agradable. Mismo caso con los fondos, y los puzzles poseen buenas animaciones. Quizás este sea el mejor Layton visualmente hablando. La banda sonora es algo diferente al usual. Debido al tono más light de esta entrega, hay música más relajada y cómica, comparándolo con composiciones anteriores. Pero siguen habiendo canciones de suspenso con buena composición. Es un muy buen soundtrack. Y en cuanto a la adaptación de voz, finalmente la versión americana del juego está en español. Ya era hora. Y el doblaje castellano me gusta mucho, a decir verdad. Más que el doblaje en inglés, le quedan bien a los personajes. Pasemos a la escritura. Nuestra nueva protagonista, Catriel Layton, funda una agencia de detectives para resolver casos en Londres. El juego trata muchas cosas nuevas para sentirse fresco, que no es malo en primera instancia. Mucha gente criticó que Herschel y Lure no estuvieran, pero eso a nivel básico no es problema. Layton Brothers Mystery Room hace eso, y es un buen juego. Por lo que, a decir verdad, hacer algo con nuevos personajes está bien como idea. Lo que hicieron con eso ya es harina de otro costal. Este juego es tan diferente en ciertas áreas, que incluso no quiere hacer las cosas buenas de la franquicia. Primero, este juego posee una estructura de casos, en lugar de un gran misterio lineal. El problema aquí es que casi no hay continuidad en los casos.
salvo el presentar nuevos personajes, o incluso solo a uno. A eso hay que añadirle lo poco interesantes de los misterios. Tienen cierto elemento absurdo a veces, pero siempre con una resolución realista. Por ejemplo, el caso 1 es que una de las manecillas del Big Ben desapareció y resultó no ser un robo. El mecánico la rompió y le pidió a su hermano repostero crear una manecilla falsa hecha de azúcar, que se disolvió la noche anterior al llover. Otro, el caso 5. Supuestos fantasmas aparecen en una mansión y al final todo era un truco. Parece un episodio de Scooby-Doo. Sumado a la forma de pensar de la protagonista con su mentalidad inusual, esto me recuerda mucho a Ace Attorney en varios aspectos. La diferencia es que en la franquicia de Capcom, por más absurda que fuera, o sea, interrogas a un ave y defiendes a una otra en un juicio, pero no solo consigues la evidencia A, que te lleva a la pista B, etc. Para tanto Phoenix como nosotros, el jugador puede deducir todo, pero aparte hay más tensión al involucrar asesinatos. Casi nunca hay tensión en Mystery Journey, porque algunos casos son buscar una mascota perdida, encontrar quién cortó la parte final de una película, encontrar un regalo para la esposa del inspector, habiendo muy pocos con un ámbito más serio, pero incluso a veces llega a ser conveniente Lady Layton. Veamos el caso 1. Caitrell no sabe cómo conseguir más pistas, así que va a comer distrayéndose del tema, y por esto empieza a encontrar pistas, por mera coincidencia. Luego hay casos como el 10º, donde si bien ella deduce que los papeles de investigación no fueron robados, sino que el propio dueño se deshizo de estos. No hay pruebas contundentes de esa hipótesis, solo se confirma porque él termina confesando. Lo mismo sucede en el caso 8. Caitrell concluye que toda la tripulación robó la estatua, pero aún sigue siendo una hipótesis. Solo se sabe al ellos confesar. En Ace Attorney consigues pruebas y motivos contundentes para inculpar a los criminales. De los pocos con tensión es el caso 11, porque hay una muerte y Caitrell es la sospechosa, teniendo que probar su inocencia. Suena bien, pero no profundizan en la víctima. 3/4 del caso es solo huir, y el villano es sumamente obvio, al buscar arrestar a Kat de forma obsesiva, y lo hizo solo por celos al ella ayudar al inspector Hastings. Y después quieren que sintamos lástima por él al tratar de salvar a la víctima. Sí, claro. What a stupid son of a bitch. Misma situación con el caso 12. Finalmente, donde se ve la conspiración de los millonarios. En el último caso, ya acabando el juego. Me agrada el conflicto y la profundización en Howard, pero Caitrell adquiere información que no se le revela al jugador, deduciéndolo todo ella sola. Así no es como funciona un juego de misterio. Sumado a las conveniencias que mencioné antes, es la mayor ofensa en esta franquicia en ese aspecto. Ahora, seamos honestos. En juegos anteriores han habido conveniencias. Herschel nunca fue inocente de esto, pero nunca a tal nivel. Excepto por esa parte en National Legacy. Pero no hablemos de esa parte en National Legacy, porque es lo único que detesto en National Legacy. La duración es otro inconveniente. Este es el Layton más largo, solo durando 1 hora más que las otras entregas en 3DS. Al menos eso dice cierta persona que está inconsciente ahora en el suelo. Por lo que, al ser 12 casos, solo le dedican poco más de 1 hora a cada uno. ¿Creen que me importa la motivación de la tripulación en el caso 8 por robar la estatua? No, porque se revela ya al acabar el misterio. La pérdida de los padres de Lisa es trágica, pero no llega a empatar por esa misma razón. El caso 12 es donde más se nota. Al terminar casi de forma abrupta, eligieron cantidad sobre calidad. Prosigamos con los personajes. Cher es un perro que puede hablar con humanos, pero solo con ciertos humanos.
¿Eh? Y él no sabe si fue un perro con esta habilidad o si fue humano en el pasado. Amnesia. Y le pide a Reitrel que lo resuelva, cosa que nunca hace. Queda completamente inconcluso. Al menos su personalidad está bien, siendo el más serio del grupo, y siempre criticando la forma obtusa de razonamiento que usa nuestra protagonista. Howard es el chico amable que está enamorado de Reitrel, y por ende hace todo lo que ella diga, incluso trabajo sin cobrar. Vamos, un simp en toda regla. Eres una vergüenza para la naturaleza. El tono de esta historia es mucho más light y cómico para apuntar a un mayor público más humo, lo cual es raro tomando en cuenta que Layton ya era una franquicia con un objetivo amplio. Pero, ¿por qué no exagerarlo? Usar más el tema del simp para el humor. Howard posee un backstory y conflicto revelado en el caso final, pero como fue mencionado antes, es tan rápido que no da el tiempo para desarrollarlo correctamente. Y luego está Reitrel Layton, nuestra nueva protagonista. Ella no es de mis mayores problemas en la escritura, pero sí me molesta el potencial perdido. Por un lado, posee personalidad, algo que a Herschel le faltó en los 2 primeros juegos. Reitrel es alguien un poco más vanidosa y avariciosa, pero aún teniendo cualidades como preocuparse por otros. Eso lo que ella no solo llega a ser algo despreocupada en los casos, pero es bastante simplona. No posee desarrollo o algo por el estilo, cosa que Herschel sí obtuvo en otras entregas. Eso es una lástima porque de su madre se sabe nada. Te lo explican en la serie, y Herschel desapareció cuando Kat era una niña. Eso puede dar pie a crear un buen personaje, pero no la afecta en absoluto. Solo parece triste al principio, y eso es todo. También podrían haber hecho algo con la presión de tener el apellido Layton. Quizás que tenga que resolver casos y se encuentra con uno difícil, que no solo tenga atención por el caso en sí, pero además que eso ponga en peligro la reputación del apellido Layton. Eso sería mucha presión para Kat, y estaría genial. Pero no fue el caso. A decir verdad, ¿por qué Kat existe? Una versión adulta de Flora pudo cumplir ese papel. Es hija adoptiva de Herschel. Pudo sufrir por su desaparición y a futuro emplear lo que aprendió para resolver casos, sumado a que tienes a un personaje que los fans conocen y puedes reintroducirlo a nuevos fans. Hubiera sido algo mejor si en lugar de eso crean a un nuevo personaje, especialmente a una protagonista. Entonces deben hacer un mejor trabajo. Eso es lo que no me gusta de Reitrel. No está mal escrita, es solo muy débil, siendo que tenían en bandeja de plata el hacer un buen personaje. Los personajes secundarios me gustan, cosa algo común en esta franquicia, pero aún así dejan de desear. Hastings no llega al nivel de otros inspectores. Shelby hace mejor el papel del policía, algo torpe y mandón, y Rusty era heroico, además de valiente de una forma exagerada. Perfetti creo hubiera encajado más como protagonista al ser la típica chica analítica y seria. Además de que su rivalidad con Kat me gusta. A ella no agradarle mucho debido a que resuelve casos más por intuición y suerte, cosa entendible. Sumado a que le añaden cosas al personaje, como ser fan de cine y tener fobia a lo paranormal. Es quizás mi favorita de esta entrega. Y el resto, la alcaldesa me agrada al ser una mujer alegre pero seria, que valora las tradiciones. Siento algo de pena por Lisa, y los demás millonarios son muy olvidables. Eso resume todo el problema con este guión. Es aburrido, algo que ningún otro juego hizo. Pese a sus problemas, llegaban a contar historias emotivas y emocionantes. Y la estocada final es Herschel,
Si bien hablé que no me molesta que intenten algo con un nuevo elenco, sí me llega a molestar que más de una vez mencionen la desaparición de Herschel, como si el juego tuviera la intención de desarrollar ese punto, para no hacerlo. Incluso después de los créditos, Kendrick dice que fundó la agencia de detectives para resolver casos, y así probablemente obtener información de su padre desaparecido. Recién en ese momento es tema. ¿Y saben cuándo nos dan esas respuestas? ¿Quién es la madre de Kat? ¿Qué pasó con Herschel y Luke? En el anime, dejemos varias cosas importantes inconclusas para incentivar el ver este show. ¿De verdad? La escritura del juego es deficiente, por decirlo menos. Posee pocos valores positivos, pero no es suficiente. Movámonos al gameplay. Es prácticamente lo mismo a los otros juegos de Layton en 3DS. Point and clear, hablar con personajes, moverte por lugares y resolver puzzles. Suena bien, pero hay problemas. Punto 1. Puzzles obligatorios hay muy pocos. Esto ocurrió también en Natural Legacy, pero aquí siento que la situación es peor. No es sino hasta el caso final donde te demandan una cierta cantidad de puzzles resueltos para avanzar. Punto 2. No están muy atados a la historia. Una de las características principales de Profesor Layton es que los puzzles tienen que ver con la trama, y aquí casi no es el caso. Si bien esto es algo que ha ocurrido poco a poco en juegos anteriores, Miracle Mask y Astral Legacy seguían teniendo una decente cantidad de puzzles bien integrados en la trama, pero al menos los puzzles siguen siendo de calidad. O eso me gustaría decir. Punto 3. Este juego posee los puzzles más débiles de la franquicia, además de no ser muy desafiantes. Algunos valen por más de 40 pícaras, siendo fáciles de hecho. Pero verán, es normal que algunos puzzles en la saga usen el pensar fuera de la caja. O sea, dar con la solución pensando en algo que no es aparente a simple vista. Pero Mystery Journey abusa muchísimo de este tipo de puzzles, a veces incluso sin darte mucha información en el planteamiento. Necesitas tanta cantidad de hielo para mantener a un pez fresco por X tiempo. ¿Cuánto hielo necesitas para mantenerlo y tiempo? Nada si mantienes al pez vivo. Suena como una broma, pero esa es la solución. Puzzles así abundan en el juego. Eso se debe al lamentable fallecimiento de Akira Tago en marzo de 2016, quien diseñaba los puzzles de los juegos anteriores. No solo el juego ya es fácil por sus puzzles, pero además te dan una ridícula cantidad de monedas para usar en pistas. Aquí implementaron lugares que te dan 10 monedas a la vez. ¿Era necesario? Punto 4. Esto. Esta es la idea que tuvieron para implementar una jugabilidad relacionada a resolver casos. Por cada pista que Kendrick lo tiene, es una pieza que debes colocar en un rompecabezas. ¡Sumamente fácil! Haces eso con todas las pistas. Kat resuelve el caso, así sin más. Esto involucra en nada al jugador a la hora de deducir y resolver el misterio. Anteriores Layton no hacían algo así. Era Herschel quien resolvía todo, pero eso era lo que querían hacer. Aquí, si quieres involucrar al jugador en el razonamiento del misterio, hazlo bien. Nuevamente, Ace Attorney hace esto bien al hacer que el jugador detecte contradicciones. Y los Investigations lo hacen aún mejor debido a la Mechanical Logic, donde el jugador toma ideas importantes del caso y las debe relacionar para obtener más pistas o información nueva para el caso. Así es como se hace bien. Esto no. Hablemos de cosas extras que el juego trae. Como siempre, juegos secundarios. Ese donde se ayuda a Cheryl a llegar a la meta y el de la tienda son buenos, al ser sencillos y fáciles en concepto y jugabilidad. El de la cena, elegir las comidas ideales de cada persona. Es algo de prueba y error.
además de tener que desbloquear más platillos al avanzar el juego. Hay otros añadidos, más que nada estéticos, como diferentes trajes para Caitlyn y el poder redecorar la oficina. Eso es genial, supongo, pero aportan muy poco a la experiencia. Solo puedo pensar en una mejora en cuanto al gameplay, el desplazamiento en el mapa. Antes solo podías avanzar a un lugar adyacente en el mapa de la pantalla táctil. Aquí puedes seleccionar cualquiera, facilitando el ir rápidamente de un lugar a otro. Lo último a mencionar es el cambio en la estructura de progresión. Avanzas de un caso en caso en orden, dándote casi nada de libertad, excepto como en la mitad del juego, donde puedes hacer los trazos del 5 al 8, en el orden que quieras. Misma situación que con las subtramas en Ashran Legacy, aunque en este título tiene más sentido hacer episódico. Todo eso lleva a la conclusión de que Lady Layton en gameplay, si bien aún posee bases sólidas, debido a sus problemas es el más deficiente de la franquicia. Así que, ¿cómo nos queda Mystery Journey? ¡Sorpresa! Es el peor juego de la franquicia. No me opongo a varias de las ideas de aquí, pero su historia es simplona. No hay tensión, se pierde el tiempo en cosas innecesarias y no desarrolla lo bueno. Los personajes son olvidables, los puzzles fáciles, su innecesario añadido de resolver rompecabezas para deducir el misterio, todo eso suma para crear este juego aburrido. Eso describe perfectamente a esta obra. Solo existe. Quisieron apuntar a una mayor audiencia y por ende crearon un juego que no solo no es divertido para gente nueva, pero también es insípido para fans de Layton. Si quieren empezar, tienen The Last Spectre si van en orden cronológico, o mejor aún, Curious Village si van por orden de lanzamiento. Bien, ya cumplí mi labor aquí. El siguiente video será Layton Brothers Mystery Room. Si jugaron Lady Layton, dejen su opinión en los comentarios. Como siempre, que estén súper bien y nos vemos. ¡Adiós!